Ok, vamos a hablar del potencial químico. El potencial químico, ustedes van a saber que es la variable que va a medir los tres equilibrios al mismo tiempo. Si una sustancia entra a una mezcla, el potencial químico va a medir el equilibrio térmico, el equilibrio mecánico y el equilibrio químico que hay en esa sustancia. ¿Qué es el potencial químico? Pues es una energía potencial, literalmente es una energía potencial, que está adentro de la sustancia. ¿Y cuándo aparece esa energía potencial? Cuando yo la mezclo con otra. Si yo una sustancia la tengo pura, podríamos decir que su potencial químico vale cero, no tiene potencial químico. Pero cuando yo la introduzco a otra mezcla y empieza a interaccionar con las otras, empieza a adquirir, se empieza a llenar de energía, ya sea que absorba o ya sea que repela energía, expulse energía, sea un proceso endotérmico o exotérmico, pero va a haber un potencial químico que se va a acumular en la sustancia. La definición de potencial químico es la parcial de G con la composición, manteniendo temperatura, presión y el resto de las componentes constantes. Esta es la definición. Y normalmente nosotros la vamos a representar con G, G minúscula, digo G, pero algunos libros la representan con mu. ¿Por qué? Solo ellos saben. Digo, si es la energía libre por unidad de sustancia, debería de mantenerle la G. Pero bueno, ellos para hacer la distinción le ponen mu. Y después vamos a ver que tiene un poquito de sentido porque mu también es la parcial de U con N y la parcial de H con N y la parcial de A con N. Y todas las propiedades termodinámicas tienen que ver con mu, con el potencial químico. Y de alguna forma, ¿cómo va a quedar escrita la ecuación para una mezcla? La ecuación fundamental de la termodinámica que habíamos visto iba hasta acá, ¿no? Ok, esa era para un componente. ¿Qué pasa cuando los mezclo? Pues hay varios componentes y entonces cada componente aporta una cierta cantidad de energía y tengo que sumarla. Esa cantidad de energía que a cada uno de los componentes aporta la sumo y esta es la suma del potencial químico. Para una mezcla hay que agregar ese término al final de la ecuación fundamental. Es el primer paso, ¿no? ¿Cómo se calcula la energía libre de una mezcla? Con esa ecuación que tiene extra de la suma de potenciales químicos de cada sustancia. Si tengo una mezcla binaria, ¿cuántos términos va a tener esa suma? Dos. Si tengo una mezcla ternaria, tres. Y así en adelante. Habría que sumar cada potencial químico de cada sustancia. Ok, dice ahí, existen ecuaciones análogas a cada una de las propiedades termodinámicas. ¿Qué quiere decir? Que también existe la ecuación de la energía interna en términos del potencial químico. Y se dan cuenta, también se le suma mu por dn. ¿Qué quiere decir? Que el potencial químico también se puede definir como el cambio en la energía interna manteniendo la entropía, el volumen y la composición constante. Y se dan cuenta, las variables que aparecen aquí constantes son las que están en las variables naturales de la ecuación fundamental. O sea, si la ecuación fundamental aquí tiene volumen y entropía como diferenciales, la definición de potencial químico va a ser el cambio de U con respecto de N manteniendo B y S constante. Y así cada una de las ecuaciones. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que ahora tenemos que extender nuestras relaciones de Maxwell. No, no es cierto. ¿Qué quiere decir? Ok, quiere decir que cuando estudiemos mezclas vamos a considerar nada más un término extra. Ya nos vamos a dedicar a hacer eso de relaciones de Maxwell, ya, ¿no? Ya no, ya vimos cómo se aplica, pero lo único que vamos a hacer es vamos a intentar extender un poquito el conocimiento para lo que pasa con las mezclas. Entonces, todas las propiedades termodinámicas se relacionan de alguna forma con el potencial químico. Y voy a intentar avanzar. Ahí ustedes ven el apunte. Digamos que esto es de teoría. No hay que hacer ninguna ecuación con esto. Es de teoría saber que el potencial químico se puede definir con muchas definiciones, dependiendo de la propiedad termodinámica. Y dice por ahí, para calcular el potencial químico de una sustancia en una mezcla, o sea, ya hablamos del potencial químico, que es la energía que acumula una sustancia en una mezcla. La pregunta es, ¿cómo lo calculo? Y dice ahí, si yo tengo uno a una temperatura dada, a una temperatura constante, ¿qué le va a pasar? Como es delta G, aquí dice delta G, acuérdense que el potencial químico es G, y T es constante, pues el término de T se va, me quedo con B de P, y para un gas ideal sustituyo B
por nRT sobre P e integro. ¿Cómo se va a calcular el potencial químico? Así. Y esta es la ecuación. ¿Qué tengo que hacer? Ok, si quiero saber cuánta energía almacena una sustancia en una mezcla, ¿qué tendría que hacer? Medir la presión del componente en la mezcla, dividirla entre la presión pura, sacarle el logaritmo, multiplicar por RT cuadrada y tener un potencial químico estándar. ¿Cómo se calcula este potencial químico estándar? ¿Tablas de quién? Del Kubachevsky. Ok, eso es lo que hay que hacer y con eso calcularía el potencial químico de cada sustancia. Líquida o gas o sólida. Acuérdense que, ok, si es gas, acuérdense que la presión del componente y la presión del componente puro son la misma. Entonces me daría el logaritmo natural de 1, que es 0, y todo este término se iría. Si es gas, ¿no? Si es gas, este término se va, desaparece, ¿no? Porque la presión de la mezcla y la pura son la misma, porque es mezcla ideal, y entonces desaparecen. Pero si es fase condensada, la presión del componente en la mezcla ya vimos cómo calcularlo, es con la ley de Raoult. Y al hacer la división no me va a dar 1, me va a dar un número distinto y este sería el término que tengo que agregar a las tablas del Kubachevsky. Dependiendo de la temperatura, yo agrego esto. Creo que viene un tipo de cálculo. Ahora, no van a encontrar tablas de delta G estándar, pero sí van a encontrar de delta H estándar y de delta S estándar. Es decir, en el Kubachevsky habría que hacer esta cuenta para calcular el delta G estándar de una sustancia. Delta H estándar menos T estándar por delta S. Acuérdense que la energía libre es delta H menos T delta S, ¿cierto? Entonces creo que viene un cálculo, ejemplo de cálculo, dice ahí, calcular el potencial químico del hierro para una mezcla a 1100 Celsius con una presión del componente de 0.01 milímetros de mercurio. Sale, ¿qué hay que hacer, chicos? Lo primero, ir al Kubachevsky y buscar delta H y delta S estándar. Y hacer la cuenta que dice ahí para sacar el potencial estándar. ¿Sí? Una vez que tengo el potencial estándar, ¿qué hago? Más RT, logaritmo natural de la presión entre la presión pura. ¿La presión pura de dónde la voy a sacar? También tablas del Kubachevsky, logaritmo natural de la presión. Pongo la temperatura y me da la presión. Y esta presión que dice 0.01 milímetros de mercurio, ¿qué es? Es la presión medida en el sistema. Si yo voy a mi baño de metalurgia y le mido la presión de vapor del hierro, me da esta, ¿no? Es la P, ¿cierto? Entonces hago la división y entonces hago toda esa cuenta y ya me da cuánta energía acumula el hierro en la mezcla. Intenten calcularlo. Ok, dice ahí, el delta H vale ¿cuánto? 0, la temperatura estándar 298 y la entropía sería 6.52. Hacen el cálculo del potencial químico estándar y es que menos 1.942 kilocalorías. ¿Hasta ahí todo correcto? ¿Qué significa esto de menos 1.94 kilocalorías? Quiere decir que puro, de por sí, ya tiene esa energía acumulada en su interior. El hierro. A 298. Y cuando yo hago la presión de vapor y calculo todo, me queda una cosa como esta. ¿Sí? ¿No? ¿No les dio? ¿Sí les dio? Cercano. 11.70 y algo. Ah, ok, sí, si da 11.78, está bien. Sí, no se preocupen, no es para tanto. Ok. En general, siempre vamos a poder calcular el potencial químico así, con la actividad del componente. Acuérdense que la actividad pues puede ser el coeficiente de actividad por la concentración o presión entre presión pura o etcétera, etcétera. Es decir, se puede calcular de muchas formas la actividad. E incluso lo que mediríamos por ahí en un análisis químico sería la actividad, que es la concentración aparente. Actividad. Y con esta actividad le saco el logaritmo y lo sumo y me da el potencial químico de una sustancia a cualquier composición, de cualquier composición en la mezcla. ¿Dudas, preguntas?